La obra Electricidad, recursos estratégicos y actividades productivas, procesos de electrificación en el norte de México, siglos XIX y XX, está compuesta por diversos estudios que nos refieren los procesos de electrificación en Sonora, Sinaloa, la comarca lagunera, Baja California, Mexicali, Monterrey y San Luis Potosí. Su coordinador, el doctor Moisés Gámez, profesor investigador del Colegio de San Luis, nos dice en su estudio introductorio que el estudio de la electricidad como insumo estratégico derivado de la segunda ruptura científico-técnica e industrial invita a repensar el surgimiento y el desarrollo industrial, así como a analizar su impacto en ámbitos urbanos y rurales emplazados en un espacio desértico en donde los recursos hídricos son escasos y las temperaturas son extremas. La presente obra contribuye a la discusión acerca de los procesos de electrificación que, de acuerdo con las investigaciones, han surgido con diferencias sustanciales que confrontan las interpretaciones generales y nacionales sobre este tema. Según Bionchek, la electricidad se introdujo en México de forma masiva en el último tercio del siglo XIX, proceso semejante al de Estados Unidos y al del oeste de Europa. Históricamente, su aplicación en la industria ha sido significativa, pues comprende actividades como la minería, la fundición de minerales, la producción textil y otras manufacturas en sus distintas fases. También ha sido relevante por su expansión a los servicios públicos como los transportes urbanos y el alumbrado urbano. Es importante mencionar que hay diversos criterios respecto de la periodización del proceso de electrificación en México. Hay quienes sostienen que inició con pequeñas plantas independientes establecidas en las inmediaciones de los centros industriales de la época y llegó en 30 años a presentar el panorama dominado por tres grupos de intereses, cuyas prácticas fueron completamente monopolistas. Otros señalan que entre 1879 y 1934 la historia de las empresas eléctricas en México fue la de las empresas privadas que generaban el fluido y lo distribuían a usuarios públicos o privados. Pero estas empresas eran pequeñas y dispersas, creadas en función de necesidades locales. Paulatinamente se produjo la concentración en la generación y transmisión, así como su extranjerización. La literatura especializada coincide en que una de las primeras empresas en contar con una planta generadora de electricidad fue la fábrica de hilados y tejidos La Americana, ubicada en la ciudad de León, Guanajuato, instalada en 1879 para la iluminación de sus recintos, pero no se menciona su uso como fuerza motriz. Algunos años más tarde, en 1888, se construyó sobre el río Atoyac la primera planta hidroeléctrica a 12 kilómetros de la ciudad de Puebla para proporcionar energía a las fábricas textiles. Un año más tarde, la compañía industrial de Orizaba, Sociedad Anónima, Sidosa, se estableció apareciendo como una de las primeras empresas cuyos procesos productivos estaban sostenidos por la energía eléctrica. Los autores que han tratado el tema subrayan que el uso de la electricidad en la industria nació generalmente con fines de iluminación de los espacios de la producción. En algunos casos se acopló directamente a los telares. Con menor impacto que en la industria textil y en la minera, la electricidad se utilizó en otras industrias. En 1899, un año después de que en algunas minas estadounidenses se instalara la primera planta generadora de electricidad destinada al tratamiento de minerales, la electricidad se introdujo en la minería mexicana. En la rama metalúrgica, la energía eléctrica permitió el desarrollo de fundidoras como las de Monterrey, Torreón, Velardeña y Chihuahua. Dio lugar a la explotación del cobre, por lo que su producción se incrementó a partir de 1891. Desde una perspectiva de largo plazo, entre 1887 y 1911 se organizaron en México más de 100 empresas eléctricas. En la mayoría de los casos, el principal mercado fue el de las minas, seguido por el de los servicios públicos y el de los transportes, principalmente tranvías. Varias de estas empresas se basaron en la producción de electricidad aprovechando caídas de agua o caudales del río. Las empresas de tipo monopólico organizadas entre 1900 y 1910 sostuvieron su crecimiento hasta 1935, prevaleciendo bajo estrategias de negociación con el Estado durante los años de la Revolución. La década de 1930 fue otro de los periodos cruciales para la institucionalización de la industria eléctrica a partir de la creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y Fuerza, conocida más tarde como Comisión Nacional de Fuerza Motriz. El 2 de diciembre de 1933 se decretó que la generación y distribución de electricidad eran actividades de utilidad pública.
Pero ante los problemas de la industria eléctrica, como la demanda permanente de disminución de las tarifas del suministro de energía, el gobierno consideró participar en la organización y dirección de un sistema nacional de generación y distribución de energía eléctrica que ofreciera mejores tarifas y pudiera satisfacer las demandas que las empresas privadas no podían cubrir. El gobierno federal creó el 14 de agosto de 1937 la Comisión Federal de Electricidad, que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, sin fines de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. Finalmente, debido a los problemas de intereses derivados de las grandes empresas eléctricas, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica el 23 de septiembre de 1960. Esta obra es resultado del seminario Proceso de Electrificación del Norte de México, que ha reunido desde 2007 a un grupo de historiadores económicos. La obra apareció en 2013 bajo el sello editorial del Colegio de San Luis.